Ya, el primer ejercicio que me han pedido es el 4. Dice un disco parte del reposo y rota con aceleración angular constante. Si durante los 2 primeros segundos se efectúa con 4 vueltas, determine el número de vueltas que efectuará en el siguiente segundo de su movimiento. Entonces, la idea principal es que tenemos un disquito, este es el disco que está girando, vamos a agarrar un punto de ese disco y este disco empieza partiendo del reposo, entonces ese puntito que vamos a ver tiene velocidad angular inicial igual a 0 porque parte del reposo. Ahora voy a utilizar magnitudes angulares porque me da el dato de vueltas, ¿sí? Luego de que pasa 2 segundos, antes de eso agarramos también el dato de ángulo inicial, va a ser 0 y no tenemos la aceleración angular. Con esto planteamos las ecuaciones. La ecuación de ángulo será ángulo inicial 0 más velocidad inicial angular por tiempo, se elimina y me va a quedar solamente un medio de alfa por t al cuadrado. Y la ecuación de velocidad angular es angular inicial, se elimina, más alfa t. Estas son las dos ecuaciones de movimiento y empezamos a ver qué otros datos tengo. Entonces esto ha ido girando, da 4 vueltas. Obviamente a las 4 vueltas este puntito volverá a estar aquí, pero ya tiene otros datos donde necesito angular, ángulo o tiempo. Nos dice que da 4 vueltas, así que el ángulo va a ser 4 vueltas, que en radianes va a ser 4 por 2 pi, 8 pi radianes, eso es 4 vueltas. Y el tiempo que nos dan son 2 segundos. Tomando en cuenta esos datos, nosotros vemos dónde podemos reemplazar esto para encontrar primero la aceleración angular y luego lo que nos pidan. Siempre es necesario encontrar la aceleración angular. Con los datos de ángulo y tiempo reemplazamos en la primera ecuación y tendríamos 8pi es igual a 1 medio alfa por 2 elevado al cuadrado. 2 por 2, 4, dividido entre 2 va a ser 2. Y aquí tendríamos 8pi dividido entre 2 es igual a alfa. Haciendo las operaciones respectivas, tendríamos que 4pi radianes por segundo al cuadrado es la aceleración angular. Una vez que tengo la aceleración angular, paso a lo que me dice. Me dice cuántas vueltas dará. Determine el número de vueltas que efectuará en el siguiente segundo, es decir, cuando el tiempo valga 3. Encontramos primero el ángulo a las 3. Tendríamos θ va a ser igual a 1 medio de la aceleración angular, que ya le hemos hallado, que es 4pi, multiplicado por el tiempo, que sería 3 segundos. Un segundo después sería 3 elevado al cuadrado. Entonces el ángulo va a ser 3 por 3, 9, 9 por 4, 36, dividido entre 2 sería 18 pi radianes, que en vueltas equivale a 9 vueltas. Ahora, la pregunta es la cantidad de vueltas que da en el siguiente segundo. Estas 9 vueltas están contabilizadas desde el inicio. Por lo tanto, teníamos 9 vueltas aquí y en el segundo segundo solamente teníamos 4 vueltas, ¿cierto? Aquí teníamos 4 vueltas. Por lo tanto, la cantidad de vueltas que doy entre el segundo 2 y el segundo 3 va a ser igual a 9 menos 4. La cantidad de vueltas que doy en ese tiempito será 5 vueltas, que es el resultado del inciso C. Listo. El siguiente ejercicio es el número 5. Una partícula se desplaza con msv partiendo inicialmente al reposo. Nuevamente dibujamos a la partícula con msv aquí y va a dar vueltitas. Esa es la idea del msv. Vamos con los datos. Si la primera vuelta nuevamente nos dan datos de angulares, así que vamos a trabajar con datos angulares.
ángulo inicial, parte del reposo, el ángulo inicial lo ponemos nosotros, va a ser 0. Al partir del reposo, la velocidad inicial va a ser 0 también. Y no tenemos la aceleración angular. Con estos datos planteamos las ecuaciones. Las ecuaciones quedarán ángulo inicial es 0, angular inicial por tiempo es 0. Me va a quedar 1/2 de alfa por t al cuadrado. Y la ecuación de velocidad angular nos queda simplemente alfa por t. Ahora volvemos. Dice, la primera vuelta la realiza en 4 segundos. Es decir, cuando esto ha dado una vueltita, la pelotita volvería a estar aquí. Vamos a colocar los datos de esa vuelta. Sería ángulo, una vuelta que equivale directamente a 2pi radianes. Recuerden que hay que trabajar en radianes. Lo ha hecho en un tiempo de 4 segundos. 4 segundos, no nos dan más datos. Hay que determinar en qué tiempo efectuará las siguientes 3 vueltas. Es decir, lo primero que vamos a hallar con estos datos, al igual que en el ejercicio anterior, es la aceleración angular. Reemplazamos primero estos datos nuevamente en nuestra primera ecuación. Tendríamos ángulo va a ser 2pi, una vueltita, es igual a 1/2 por alfa multiplicado por el tiempo, que son 4 elevado al cuadrado. 4 por 4, 16, dividido entre 2 es a 8. Ese 8 va a ir a dividir y tendríamos 2pi dividido entre 8 como aceleración angular. Haciendo las operaciones, la aceleración angular me queda pi cuartos radianes por segundo. Aunque no me pidan, traten de encontrar siempre la aceleración angular primero. Una vez que ya tengo la aceleración angular, vuelvo al ejercicio y me dice, determine en qué tiempo efectúa las siguientes 3 vueltas. Las siguientes 3 vueltas significa que, aparte de haber dado una vuelta, ha dado 3 vueltas más. Por lo tanto, mi nuevo dato es que tita tiene que ser igual a 4 vueltas. 4 vueltas en radianes equivale a 8 pi radianes. Ese es el dato que me está dando para resolver el ejercicio. ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿O dónde vamos a reemplazar? En nuestra primera ecuación tendríamos 8pi es igual a 1/2 por alfa, que es pi cuartos, multiplicado por el tiempo. Nos piden el tiempo elevado al cuadrado en este caso. Pi y pi se van a ir, 2 por 4, 8, este 8 va a ir a multiplicar. 8 por 8 es igual a tiempo al cuadrado, sacamos raíz y 8 por 8 será 64, raíz de 64 es 8 segundos, que sería el tiempo. Estos 8 segundos son desde el inicio hasta que ha dado la cantidad de vueltas que me piden. Y justamente nos está diciendo, determinen qué tiempo efectúa las siguientes 3 vueltas. Lo va a hacer en 8 segundos desde el inicio o 4 segundos después desde que hemos visto. Por lo tanto, cualquiera de estas dos respuestas podría valer porque en realidad la afirmación no está clara. En este caso voy a poner 8 segundos, pero estos 8 segundos hay que recalcar que son desde el inicio del movimiento, desde el inicio. Si alguien quiere poner después de haber dado los primeros 4 segundos, sería en 4 segundos más vuelve a dar 3 vueltas, está bien también. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el número 9. Nos habla de un ventilador que estaba girando a 180 revoluciones por minuto. Recuerden que lo primero que hay que hacer es convertir esas revoluciones a radianes por segundo, que equivale justamente a 6pi, y se desconecta la fuente de energía eléctrica. Si se observa que el ventilador se detiene luego de efectuar 36 vueltas, determine en qué tiempo se detuvo el ventilador. Nos vamos a imaginar una de las aspas del ventilador. Aquí está, solamente vamos a ver esta aspa que está dando vueltas. Y al inicio, esta aspa tiene estas condiciones. Ángulo inicial va a ser 0, no nos hablan de eso. La velocidad angular inicial tendría que ser 180 revoluciones por minuto, pero acabamos de decir que cuando se hace la conversión, estas 180 revoluciones por minuto equivale a 6pi radianes por segundo. Entonces la velocidad angular va a ser 6pi radianes por segundo. Y no tenemos otra vez
la aceleración angular. Con estos datos iniciales planteamos las ecuaciones. Las ecuaciones serían ángulo va a ser igual a ángulo inicial se eliminan, angular por tiempo 6pi por t más alfa por t al cuadrado sobre 2 o 1 medio de alfa t, que es lo mismo, y la ecuación de angular sería angular es igual a angular inicial, que es 6pi más alfa por tiempo. Listo. El dato que nos da es que el ventilador se va a detener cuando dé 36 vueltas más. Es decir, lo que pasa es que luego de que da 36 vueltas, otra vez la aspita estaría aquí. Vamos a sacar los datos para esa aspita. Tendríamos que el ángulo recorrido son 36 vueltas. 36 vueltas equivale en radianes a 72 radianes, 72 pi radianes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando da esas 36 vueltas? La velocidad angular se vuelve cero, se detiene. Justamente hay que determinar el tiempo en el que eso ocurre. Con esos datos que tenemos ahí, vemos en qué ecuación podemos reemplazar. Tendríamos angular 0 aquí y vamos a tener un sistema de ecuaciones y reemplazando el 72pi en la primera ecuación, vemos qué es lo que nos queda. Empezamos a reemplazar primero esta ecuación, creo que es más fácil. Al reemplazar tendríamos angular es 0, 0 es igual a 6pi más alfa t. Este 6pi puede ir al otro lado y voy a tener menos 6pi es igual a alfa t. Esto vamos a reemplazar aquí, porque en esta ecuación, si empiezo a reemplazar primero el valor de tita, tita vale 72pi, es igual a 6pi-t, más alfa t cuadrado, se puede escribir como si fuera alfa t multiplicado por t dividido entre 2, donde alfa t, aquí tenemos, la podemos reemplazar por 6 menos 6t. Entonces hacemos ese reemplazo más y tendríamos lo siguiente en nuestra ecuación. Tendríamos 72pi es igual a 6pi-t menos, en vez de alfa t, menos, cambia de signo, 6pi, tenemos todavía un t por aquí, 6pi por t dividido entre 2. Como hay pi en todos los términos de la ecuación, se puede eliminar y hacemos las operaciones respectivas. Tendríamos 72 es igual a 6t menos 6 dividido entre 2 sería 3. 3t, 6t menos 3t queda 3t. 72 es igual a 3t y el tiempo sería 72 dividido entre 3, que es 24 segundos. Y ese es el tiempo en que se tarda en dar la cantidad de vueltas que nos piden. En este caso sería el inciso B. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dice que una plataforma parte del reposo y acelera uniformemente de modo que en el quinto segundo da 45 vueltas. Hallar el número de vueltas queda en el tercer segundo. Nuevamente, aquí hay dos conceptos importantes. Primero, nos vamos a ubicar en un puntito de la plataforma, está dando vueltas. Los datos que tendríamos sería que tita inicial va a ser 0, velocidad angular es 0 y no nos da alfa. Ahora, el dato de que en el quinto segundo, cuando nosotros hablamos del quinto segundo, vamos a tratar de hacer esta especie de gráfica que obviamente no corresponde para este movimiento, pero sí nos va a servir para entender qué significa quinto segundo. El primer segundo es desde que el tiempo vale 0 hasta que el tiempo vale 1. A esto se le llama primer segundo. El segundo segundo es del tiempo 1 hasta que el tiempo vale 2. A esto se llama segundo segundo. Este sería el tercer segundo. Este sería el cuarto segundo. Y este sería el quinto segundo. Entonces, la idea de poner quinto segundo me está diciendo que entre el tiempo 4 y el tiempo 5 yo he logrado dar
esa cantidad de vueltas, que sería 45 vueltas, entre el tiempo 4 y el tiempo 5. Ese es el quinto segundo. Nos dice el número de vueltas que voy a dar en el tercer segundo, es decir, cuántas vueltas voy a dar entre 2 y 3. Entonces, si uno entiende que es el quinto segundo y que la cantidad de vueltas que se da entre el tiempo 4 y el tiempo 5 es 45, esto le vamos a llamar 4,5, recién vamos a poder hacer el ejercicio. Previo a eso, empezamos a armar las ecuaciones. Una ecuación general dice, ángulo va a ser, ángulo inicial es 0, angular inicial es 0, me va a quedar alfa por el tiempo al cuadrado sobre 2, y la de velocidad me va a quedar alfa por t. ¿Cómo encuentro ahora o cómo relaciono esta cantidad de 45 vueltas con las ecuaciones que tenemos aquí? Viendo lo que ha pasado. El quinto segundo se puede expresar como el ángulo o el número de vueltas que doy cuando el tiempo vale 5 menos el número de vueltas que se da cuando el tiempo vale 4. Y esa resta me tiene que dar 45 vueltas. Vamos a trabajar en unidades de vueltas para el ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo que se da cuando el tiempo vale 5? Simplemente reemplazando el valor de tiempo como 5. Entonces reemplazamos aquí, tendríamos alfa por 5 al cuadrado dividido entre 2 menos, cuando el tiempo vale 4, nuevamente reemplazamos aquí, tendríamos alfa por 4 al cuadrado dividido entre 2 es igual a 45. Hacemos las operaciones, 5 por 5, 25 dividido entre 2 sería 12,5 alfa menos 4 por 4, 16 dividido entre 2, 8 alfa es igual a 45. Estamos trabajando en vueltas. 12,5 menos 8 sería 4,5 alfa es igual a 45, y el valor de alfa, el 4,5 va a ser 10, las unidades no son radianes en este caso, son vueltas por segundo al cuadrado. Ya tengo alfa, que es una de las cosas más importantes para el movimiento, y ahora recién encuentro lo que me está pidiendo. Me dice cuántas vueltas doy en el tercer segundo. Recordemos que el tercer segundo es este tramo. Entonces voy a decir el número de vueltas que doy en el tercer segundo, que sería 3 menos 2, va a estar dado por el número de vueltas que haya dado hasta el segundo 3, menos el número de vueltas que haya dado hasta el segundo 2. Hacemos esas operaciones o reemplazamos nuevamente en la ecuación de ángulo, donde dice el número de vueltas que doy a los 3 segundos, se reemplaza aquí. Tendríamos alfa, que vale 10, multiplicado por el tiempo, que sería 3 al cuadrado sobre 2, y el número de vueltas que doy en tiempo igual a 2 sería alfa, que es 10, multiplicado por 2 al cuadrado dividido entre 2. Y de esa manera nosotros estamos encontrando el número de vueltas que se da en el tercer segundo. 3 por 3, 9, por 10 sería 90, entre 2, 45, menos 2 por 2, 4, por 10, 40, entre 2 sería 20, y el número de vueltas que se da en el tercer segundo va a ser igual a 25 vueltas. Recuerden que estábamos trabajando con unidades de vueltas para alfa, por eso ángulo también nos sale vueltas, y el resultado es este, inciso C. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente es el número 19. Dice, una partícula gira alrededor de una circunferencia de 1.5 metros de radio. Entonces aquí tenemos a la partícula que está girando alrededor de una circunferencia, y el radio de la circunferencia es de 1.5 metros. A una velocidad de 6 metros por segundo. 3 segundos después, su velocidad es 9, hallar el número de vueltas que ha dado al cabo de 6 segundos. Entonces empezamos con los datos iniciales, en este caso nos dan datos tangenciales, así que pondremos arco inicial, va a ser 0, tangencial inicial, en este caso es 6 metros por segundo, y tenemos aceleración tangencial, no tenemos la aceleración tangencial. Con estos datos empezamos a plantear las ecuaciones. Arco va a ser igual, arco inicial es 0, velocidad tangencial sería 6 multiplicado por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. No tenemos el dato de aceleración. Y para la velocidad tangencial tenemos velocidad inicial, que es 6
más aceleración multiplicado por el tiempo. Lo primero que nos dicen aquí es que luego de 3 segundos su velocidad es 9. Nos imaginamos donde sea. Digamos el objeto está aquí, no necesariamente ha dado una vuelta, media vuelta, nada. Tenemos que el dato es que el tiempo es 3 segundos, luego de 3 segundos la velocidad es 9 metros por segundo. ¿Para qué nos va a servir? Para encontrar el dato de aceleración. Reemplazamos justamente el dato de A en la segunda ecuación y tendríamos lo siguiente. Reemplazando, la velocidad vale 9, es igual a 6 más A por 3. Este 6 que está multiplicando, perdón, que está sumando va a ir a restar. 9 menos 6 será 3. 3 es igual a 3 veces A y la aceleración es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Luego de eso nos dice que hallemos el número de vueltas que ha dado al cabo de 6 segundos. Como no nos dice si es que ese tiempo es a partir de estos 3 o no, nos ponemos que el tiempo final sea 6 para un tiempo igual a 6 segundos. El número de vueltas me está pidiendo. Para encontrar el número de vueltas lo que voy a encontrar va a ser el arco y luego convertimos con la ecuación de SOR. Entonces vemos el arco a los 6 segundos. Ese va a ser igual a 6 multiplicado por 6 más alfa, que sería, o aceleración, que es 1 multiplicado por 6 al cuadrado dividido entre 2. 6 por 6 sería 36. 36 entre 2 sería 18. 36 más 18 sería un arco de 54 metros. Ahora encontramos el ángulo. S es igual al ángulo multiplicado por el radio. Tenemos el arco que es 54. El radio, que vale 1.5, va a ir a dividir. Es igual al ángulo. 54 dividido entre 1.5 nos da 36 radianes, que sería igual a tita. Y para poder encontrar a vueltas hacemos la conversión, sabiendo que 2 pi radianes es una vuelta. Entonces dividimos entre 2 pi y nos sale 5,73. Por lo tanto, el ángulo recorrido había sido en vueltas 5,73 vueltas. Así que el resultado es el inciso E. Vamos con el último ejercicio. Listo. En este ejercicio tenemos una llanta de 80 centímetros de diámetro, pasa del reposo a 300 radianes por minuto en 5 segundos. Calcular un segundo después de partir del reposo la aceleración de un punto del borde de la llanta. Entonces, recordemos lo siguiente. Si este fuera el puntito de la llanta, primero vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que el radio va a ser, si el diámetro es 80 centímetros, 40 centímetros, que metros se escribiría 0,4 metros. ¿Qué más tenemos para este puntito? Vamos a trabajar con magnitudes angulares, que es lo que nos están dando. Ángulo inicial va a ser igual a 0. Velocidad angular inicial, parte del reposo, también es igual a 0. Y alfa no tenemos. Las ecuaciones quedarían de esta manera. Ángulo va a ser igual a alfa t al cuadrado sobre 2. Y la de velocidad angular quedaría alfa t, ya que tanto el angular inicial como el ángulo como la velocidad angular inicial se hacen 0, está girando. Uno de los datos nos dice que 5 segundos después, nos imaginamos que está aquí, tenemos que está con una velocidad angular de 300 radianes por minuto. Esos 300 radianes por minuto, que sería nuestra velocidad angular, vamos a convertir a radianes por segundo y sería 5 radianes por segundo. Luego de que ha dado, o luego que ha pasado 5 segundos. Entonces, con esos datos, lo primero que hay que hacer siempre es calcular alguna de las aceleraciones. En este caso, la aceleración angular. Reemplazamos y tendríamos 5 es igual a alfa multiplicado por 5. Ese 5 va a ir a dividir y tendríamos un radian por segundo como
aceleración angular. Recuerden que al ser un movimiento circular uniformemente variado, esta aceleración angular es constante. Ahora veremos exactamente qué es lo que nos pide el problema. Nos está diciendo cuál es la aceleración en un punto del borde de la llanta cuando ha pasado un segundo. Entonces me imagino que está aquí. Si ustedes recuerdan, la aceleración tiene dos componentes. Va a tener en este puntito, este objeto tiene aceleración centrípeta y al mismo tiempo tiene aceleración tangencial. La suma de estas dos, obviamente sumadas como vectores, es decir, utilizando cuadrados, nos va a dar justamente la aceleración total, que es la que me pide el ejercicio. Entonces, previamente, para poder encontrar esta aceleración total, tendremos que encontrar la aceleración centrípeta cuando ha pasado un segundo y la aceleración tangencial. Para encontrar la aceleración tangencial ya tenemos la angular. Recuerden que aceleración tangencial es igual a angular multiplicado por radio. Haciendo nuestras operaciones tendríamos aceleración angular es 1, el radio es 0,4, la aceleración tangencial quedaría como 0,4 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ya tenemos una parte para poder encontrar la total. Nos falta la aceleración centrípeta. Si ustedes se acuerdan, la aceleración centrípeta es igual a angular al cuadrado por radio o tangencial al cuadrado sobre radio. Nosotros necesitamos encontrar en este punto, cuando el tiempo ha pasado un segundo, cuánto va a ser su velocidad angular. ¿Para qué? Para poder encontrar su aceleración centrípeta. Tomando en cuenta eso, ¿cómo encontramos la velocidad angular cuando ha pasado un segundo? Utilizando la segunda ecuación, esta. Primero encontramos eso, tendríamos angular, ya tenemos el dato de angular, que valía 1 multiplicado por el tiempo, que es un segundo. Por lo tanto, la velocidad angular será 1 radian por segundo por segundo nada más, nada de cuadrados. Entonces, lo siguiente es que nosotros podamos reemplazar esto en nuestra ecuación de aceleración centrípeta. Tendríamos la aceleración centrípeta es la angular, que es 1 elevado al cuadrado por 0,4. Así que la aceleración centrípeta nos va a salir 0,4 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración centrípeta va a cambiar porque en cada punto la velocidad es distinta, mientras que la aceleración tangencial es constante porque estamos en un movimiento circular uniformemente variado, donde la aceleración tanto tangencial como angular son constantes. Finalmente, para encontrar la aceleración total, lo que hay que hacer es sumar y se suma utilizando Pitágoras. La aceleración total será la aceleración tangencial al cuadrado, 0,4 al cuadrado, más la aceleración centrípeta, que en este caso es igual en valor 0,4 al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas y sacando la raíz, tendríamos como resultado 0,56. 0,4 al cuadrado más 0,4 al cuadrado raíz. Eso nos sale 2/5 raíz de 2. Es decir, nos está saliendo 2 sobre 5 raíz de 2. En otras palabras, 2 sobre 5 es 0,4 raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Y el resultado sería el inciso D. Con eso acabamos sus dudas. Espero que les sirva y disculpen porque no hemos podido estar en vivo en la clase, pero nos vemos el día jueves.